Dios bendiga a todo el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día estoy aquí trayendo dos pequeñas revelaciones. Soy su hermana en Cristo, María Ortiz. Y estas revelaciones no se me han dado a mí, pero se le dio a una de mis hijas. Ella se llama Carolina, y mi sobrino César. Y fueron las dos el mismo día, y se trata de la vacuna del coronavirus. Y yo creo que es algo muy importante para el pueblo del Señor. Es una advertencia, algo que el Señor quiere mostrar. Pero bueno, voy a comenzar leyendo una pequeña palabra que está en Apocalipsis 13:16, y dice en el nombre del Señor: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y quiero comenzar contando cómo fue la revelación de mi hija Carolina. Dice que ella soñaba al presidente Donald Trump y al Papa, que estaban diciéndole a la gente que se pusieran la vacuna del coronavirus. Y yo le decía: Carolina, tenemos que ponernos la vacuna. Y ella decía: no, ¿qué no ves que esa es la marca? Y enseguida que ella dijo eso, le pusieron una manta en la cabeza, y ella comenzó a cantar una alabanza que dice: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Dice, bueno, cuando yo terminaba de cantar la alabanza, me cortaban la cabeza. Y yo comento esto a mi hermana. Entonces mi hermana me dice: no, esto no es coincidencia, el Señor quiere hablar algo a su pueblo, porque también César ese mismo día dice que él soñaba que iba a la escuela. Cuando quiso entrar, le dice la maestra a César: ¿ya te pusiste la vacuna del coronavirus? Y él le contesta que no. Y él le dice: ¿cómo es eso? Y ella contesta: se pone en la mano derecha o en la frente, y si no te la pones no puedes pasar a clase. Él le contesta: pues mucho gusto en haberla conocido, porque yo no me voy a poner eso, maestra. Entonces pues él ya se regresa. Y yo sé que esto es algo importante, porque en el versículo 17 nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Y si el Señor está advirtiendo a su pueblo desde hace ya tiempo, que nos quiere preparados un poco con alimento y con agua, porque cuando se llegue esto de que no vamos a querer ponernos eso porque algo escondido está ahí, el gobierno algo ha, pues ha preparado. Pero nos dice ahí, por eso Él quiere que estemos preparados, porque a nosotros ya no nos van a poder vender, no van a querer vendernos, ni vamos a poder comprar como dice su palabra. Entonces Él quiere que tengamos algo de alimento para cuando se lleguen esos días de grandes dificultades, pues estemos un poco ya listos con la comida, porque las dificultades vienen cuando yo me daba el Señor la palabra donde le dice a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros o a tus hermanos para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Y la prueba para Pedro pues fue dura, fue triste, porque pues Pedro lloraba al recordar que ya el Señor se lo había advertido. Yo me preguntaba: pero ¿por qué a Pedro, si eran todos, verdad? Estaban todos, ¿por qué a él le deja la carga? Pues porque el Señor conoce a su pueblo, y sabe que hay muchos guerreros fuertes, valientes y más esforzados unos que otros. Y en el pueblo hay también, o habemos
más débiles, ¿verdad? Pero Él quiere que los fuertes animen a los que están más débiles en la fe, porque el Señor viene pronto, pero Él ha estado enseñando que vienen dificultades, porque Él lo dice en su palabra. Dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir por ser mis discípulos. También dice, el alumno no es mayor que su maestro, que su Señor. Y si Él pasó todas esas cosas, pues nosotros también las vamos a pasar. Porque yo, como les decía en mi audio, yo mataba a unos niños porque ellos habían crucificado al Señor y todo era por causa de su palabra. Yo tenía que ir presa. También Pablo, él nos dice ahí en Hechos 20:22, dice que el Espíritu Santo le enseñaba que él iba a pasar por cárcel, por muerte, pero él lo hace todo con valentía. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con gozo, él dice, porque él amaba mucho al Señor y eso es lo que nos da fuerza pues para ser fuertes, porque ya también el profeta Gabo le había dicho a él agarró su cinto y dijo así, le hizo lo que él hizo y le dijo, esto le va a pasar al dueño de este cinturón. Entonces la gente no dejaba a Pablo que pasara por ese lugar para que no le pasara eso. Pero Pablo les contestó, no lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Y todo por cómo amaba él al Señor, y él defendía todo, ¿verdad? No le importaba si iba a morir o no. Y vienen pues nosotros ahorita podemos decir, sí, yo lo defiendo, como Pedro dijo, yo muero por ti, yo voy a la cárcel por ti si es necesario. Todos decían lo mismo, pero después pues Pedro lo negó, ¿verdad? Porque así vamos a ser, así traicionados, como le decían a él. Allá está uno que es como él es como él, habla como él andaba con él, y Pedro siempre lo negó. No, no sé de qué me hablan. Después se sentía triste y lloró amargamente, ¿verdad? Por haber negado al Señor. El Señor nos dice cómo podemos soportar todo esto. Cuando Él se fue al monte de los olivos con sus discípulos, dice en la palabra, cuando llegaron al hogar, Jesús les dijo, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Cuando termina de orar, regresa con sus discípulos y los encuentra durmiendo a causa de la tristeza. Y les vuelve a repetir lo mismo, pero les hace una pregunta: ¿por qué duermen? Levántense, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Y en en Marcos 14:38, también le dice a Pedro, Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. El Señor nos sigue diciendo, no podemos con nuestras propias fuerzas. Y Él, siendo Dios, Él oraba, dice que caían sus lágrimas como gotas de sangre, pero baja un ángel y lo fortalece. Y eso mismo quiere hacer el Señor con su pueblo. Quiere que estemos orando al Señor, porque los días son malos y Él ya viene pronto. Viene pronto por su pueblo, ¿verdad? Pero antes de eso, pues vienen las dificultades, como no sabemos qué nos trae esa vacuna. No lo sabemos y por eso Él quiere que estemos preparados. Nos dice en Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y va a ser difícil, pueblo del Señor, y solamente agarrados de la mano del Señor podemos soportar todo lo que viene. Dice en su palabra que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el único que nos puede dar la fuerza, ¿verdad? Porque ahorita podemos decir que todo está bien, que no lo vamos a negar, pero
Ahí mismo está en su palabra, en Hebreos 12, cuando también Esaú dice, él vendió su primogenitura por un plato de comida. Cuando quiso ya procurar aquello, volver a tener lo que había dejado, pues ya no fue posible. Y se lloró amargamente, pero ya no había nada que hacer. Y pues es triste, ¿verdad? Todo lo que puede pasarnos, nos quedamos separados de él si lo negamos. Dice en su palabra, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces él quiere que seamos fuertes y valientes, porque pues esta revelación sí se me dio a mí después de que yo hice el audio donde hablo de esta cita de Pedro. Se me aparece un hombre y me dice, hermana, pero cuando Pedro pasó eso, el Señor lo dejó solo y se iba a la persona y regresaba. Hermana, Pedro estaba solo cuando pasó esas dificultades. El Señor no estaba con él. Y así fueron 3 veces las que él me repetía lo mismo, pero solamente cambiaba las palabras, porque el Señor siempre, siempre va a estar con nosotros ayudándonos, pero Él quiere que estemos ahí delante de Él, en ayuno y oración. Es como podemos vencer todo, porque Él dice, solamente con esto, la carne, nuestra carne es débil, dice, el espíritu sí está presto, pero su carne es débil. Y solamente agarrados de la mano del Señor, con ayuno y oración podremos vencer todo lo que viene. Y preparémonos, pueblo del Señor, con alimento y con agua para esos días terribles que ya no van a querer venderle a su pueblo. Esto es todo lo que yo quería compartir. Yo deseo en el nombre de mi Señor Jesucristo que sea su Espíritu Santo hablándole a las personas y diciéndoles a cada uno lo que viene y que estemos preparados. Yo deseo en el nombre de mi Señor Jesucristo que Él bendiga a todo su pueblo, hoy y siempre. Amén.